La situación de la iglesia Síro-Malabar a la luz de la Eucaristía es el título que lleva la siguiente ponencia por parte del obispo Joseph Pamplani. Se tratará de una de las empresas de mayor crecimiento en el sur de la India. Según la tradición, los locales conocieron el Evangelio a través de la predicación de Santo Tomás y en 1923 Pío XII creó la diócesis Síro-Malabar que dependía directamente de la Santa Sede. El rito malabar sigue esencialmente el rito caldeo, que se originó en la antigua Mesopotamia, pero que se mezcló con elementos latinos a lo largo del tiempo. La lengua del ritual es el siríaco antiguo, el calendario y los himnos siguen la costumbre caldea. Algunas oraciones de la misa están tomadas de la liturgia romana. La celebración sirio-malabar del misterio de la Eucaristía desempeñó un papel importante en el desarrollo de la vida religiosa de la India. Denle la bienvenida al padre Joseph Pamplani. Good day to everyone. Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Les agradezco que asistan a la próxima ponencia que estará a mi cargo y espero que estén aquí intencionadamente a sabiendas de que se tratará de la iglesia Síro-Malabar. Y me siento muy sorprendente que haya un número tan elevado de gente interesada en el tema y les doy la bienvenida más cordial al pabellón B. At this beginning session, I should thank everyone who had arranged Para empezar, Congress. me tomo la licencia de expresar mi gratitud a todos los participantes que han contribuido a la organización del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Se trata de una organización asombrosamente buena y el cardenal Peter Erdő también se merece toda nuestra gratitud y su equipo. Muchas gracias a todos que han desempeñado un papel en la organización. Y me parece que en el mundo actual solo el gobierno de Hungría tiene la valentía, el coraje de celebrar, organizar un congreso eucarístico durante este periodo de la pandemia. Me imagino que ningún otro país se atrevería a enfrentarse a este reto en medio de la pandemia, por lo que agradecemos a los asombrosos húngaros por su valentía y compromiso. Muchas gracias. Asimismo, otra cosa importante que he observado durante la implementación, el funcionamiento de este Congreso, cuando nos conducían al escenario, siempre había un policía estatal a nuestro lado que nos acompañaba. Normalmente guían a los criminales, pero esta vez vemos que se trata de personas vestidas de negro sacerdotal y es algo que simboliza la maravillosa relación que existe entre este país y la Iglesia. Nosotros les admiramos porque son un país sin igual. Muchas gracias. Sí, el tema de esta jornada es la esperanza. Así que yo pienso que voy a hablar sobre cómo expresar la temática de la esperanza dentro del rito Síro-Malabar. La esperanza es un hecho fundamental de nuestra existencia. Para despertar al público, yo trato de relatarles un chiste. Por favor,
ríanse, porque yo no soy anglohablante nativo, pero espero que me entiendan. The story which I had promised is Según la historieta, el chiste que les voy a relatar, un buen día un sacerdote es invitado al hogar del obispo, several mischievous, naughty things por in the cuanto and the bishop wanted to scold him. He ha hecho wanted to warn una him. cosa muy traviesa y extraña, por lo que el obispo quiere criticarlo y amenazándole de suspenderlo o trasladarlo a otro lugar. El sacerdote siente que ya tiene toda su suerte escrita y entonces llega al hogar del obispo, llama a la puerta, el secretario se la abre. Entonces ve al obispo, Why did you come, my dear priest? o mejor dicho, el secretario ve al sacerdote y le pregunta, ¿por qué has venido? Entonces esta respuesta, yo tengo una cita con su excelencia. The priest said, I Y had an entonces el appointment. sacerdote dice, Secretary's response, hemos concertado esta cita. En cambio, el secretario le dice, His Excellency died lamento mucho, just half an hour. pero el señor obispo My God, murió died. hace una media hora. Dios mío, ha muerto, And exclama after half an hour, el sacerdote. this man again returned to the bishop's house. Knocked at the door. Después regresa el sacerdote al cabo de 30 minutos, llama a la puerta de nuevo, el secretario la vuelve a abrir, ve de nuevo al sacerdote. Yeah, we have already told that His Excellency expired, died, passed away. Yo he venido a las 9 horas para tener una charla con el señor obispo, pero ya te hemos dicho que ha muerto. Said, sad. Entonces el obispo dice, After 1 hour, he returned. el sacerdote dice, se ha marchado, y entonces el sacerdote regresa al cabo de una media hora. Ya. Yo tengo una cita Angry at con el obispo y una vez más se repite el mismo diálogo. El secretario dice, te digo por tercera vez que su excelencia ya no vive. ¿Por qué regresas? the priest said, Entonces el sacerdote le dice, lamento, estimado señor secretario, no se enfade conmigo. this good news for a long period. Yo esperaba esta buena noticia desde hacía mucho tiempo, That is why por lo que quisiera escucharla repetidas veces. Es por eso que vengo tantas veces. Muchas gracias. see, the subject of our expectancy will be different, isn't it? You Entonces, expect something, and if you receive it, you are happy. Otherwise, you are unhappy. es sumamente interesante que si esperamos algo y lo recibimos, somos felices. En cambio, si no lo recibimos, entonces nos desilusionamos. Pero ¿qué pasa Presentation, con Dios? it will be shown Ahora in PowerPoint voy a empezar mi so ponencia that this Eucharistic hope en forma de as PowerPoint. reflected in the Syro-Malabar liturgy. That is what I am going to Vamos a present. I have ver told you already. And now, ¿qué función tiene la esperanza en la vida de la Iglesia is the Syro-Malabar? most right time to meditate on hope, isn't it? La época de la epidemia del coronavirus es el momento adecuado para reflexionar sobre la esperanza a la luz de la Eucaristía. Won the Booker Prize. Her famous book Como is hemos called escuchado, The Lord of Small Things. It's a wonderful book. She had said, hay un escritor indio que escribió un libro sobre las cosas menores, el Dios de las cosas menores. Y según él, esta época de la pandemia es muy importante porque se determina nuestro periodo, sostiene este autor. BC we know, before Christ. But she would say it is before Corona.
Este autor sostiene que ya tenemos un tiempo nuevo calculado desde antes y desde después de la pandemia. Entonces, se puede dividir la historia en dos periodos fundamentalmente, antes y después del coronavirus. Entonces, en este periodo, lo más importante de lo que tenemos que hablar es la esperanza, sin duda alguna. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos enseña por medio de besar los pies de nuestro Señor crucificado. Recibimos la esperanza porque ya sabemos en qué consiste caminar, porque sabemos que Jesucristo se metió en una cuarentena y fue clavado sobre la cruz. La cruz de Jesús es también una forma de cuarentena que el Señor vivió. O sea, hermanos, no pensemos que nuestra cuarentena sea algo nuevo, que todo lo contrario es algo que se inició en tiempos de la crucifixión de Jesucristo. Así que yo no estoy de acuerdo con la idea de que tengamos que dividir la historia entre esos dos periodos, anterior y posterior al coronavirus. Mejor yo digo que tenemos que vivir, atravesar esta época colmados de la esperanza en un sentido teológico, o no lo hacemos. Esta es la alternativa que tenemos. Entonces, la esperanza es una virtud tanto natural como teológica y como elemento constitutivo para que lo entendamos. He aquí una cita del autor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, quien nos dice que la pérdida de la esperanza es lo mismo que perder la vida. Existe un libro famoso titulado La teología de la esperanza, en que se afirma que vivimos con la esperanza, o vivimos con la esperanza tal como lo hace el pez en el agua o el ave en el aire. Y cuando perdemos la esperanza, perdemos la vida. También nos encontramos con personas que se van a suicidar por haber perdido algo en la vida. Esta gente se ve despojada de la esperanza. Como podéis ver, la falta de esperanza es una situación, o la desesperación es una situación que puede conducir a la pérdida de la vida. Desde un punto de vista teológico, quisiera citar a Jürgen Moltmann, que dice: la contribución distintiva de la fe cristiana es la esperanza que despierta frente a las circunstancias dudosas, incluso desesperadas, que acosan a la existencia humana. Según San Agustín, hay dos cosas que pueden matar el alma. Una es la desesperación y la otra es la falsa esperanza. La desesperación es algo bien conocida para nosotros, quiere decir que hemos perdido la ilusión, mientras que la falsa esperanza es la impresión de que un buen día todo saldrá bien, aunque no tengamos ningún fundamento para creerlo. Pero lo que San Agustín sostiene es que ambas cosas son fatales.
saca una conclusión, San Agustín, en el sentido de que la esperanza no es una mera serenidad melancólica o lo contrario de la desesperación, sino más bien un acto profético que explica la existencia humana en nombre del misterio último. Por cuanto yo vengo de Indio, voy a citar de la antigua epopeya Bhagavad Gita. He aquí una imagen que les he traído. Se ve una serpiente tratando de devorar una rana. Hay una expresión sánscrita porque esta epopeya se escribió en sánscrito y es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Cuando lea esta palabra, ustedes podrán escucharlo. Chakshusravana Galastaman Darduram. Esta es la expresión que denota la rana atrapada por la serpiente. La epopeya Bhagavad Gita nos ofrece una interpretación muy bonita. La rana ya se encuentra en la garganta de la serpiente y dentro de algunos momentos será tragada, pero si una mosca vuela por delante de su boca, entonces incluso la serpiente abrirá su boca todavía más grande para atraparla. Entonces, la epopeya Bhagavad Gita nos ofrece una definición muy bonita de la esperanza, a saber, a semejanza de la rana que incluso dentro de la boca de la serpiente va buscando alimento, los hombres atrapados en el tiempo, gracias a la esperanza, somos capaces de buscar incesantemente los goces, los deleites. Espero que lo hayan entendido, pero lo voy a explicar con mayor detalle. Eso también quiere decir que un día moriremos, acabaremos nuestra existencia terrenal y un día todos nuestra vida tendrá su fin. Aún así, independientemente de esto, estamos acumulando todo lo que podamos con la única finalidad de poseer más y más. Y justamente eso es lo que reflejan estas citas del Bhagavad Gita. Cuando estamos en una trampa de los riesgos, de los peligros, no perdemos la esperanza. Seguimos esperando que una tragedia tiene un desenlace positivo. Por ejemplo, los acontecimientos de Emmaús son importantes en la Biblia. Aquí no quisiera entrar en detalles porque ya he hablado de este vertiente antes. Más bien voy a compartir, a transmitir para ustedes la experiencia de la esperanza según la liturgia Siro-Malabar. Saben ustedes que el apóstol Santo Tomás también es el que duda, es el dudoso, pero yo no lo acepto. Yo considero que este apóstol quiso confirmar, comprobar que se trataba realmente del Señor, porque sí que le comentaron los otros que habían visto al Señor, pero no se quedó satisfecho con este comentario, sino optó de una forma más bien quería convencerse él mismo después de haber tocado y visto con sus propios ojos de que el Señor vivía.
no es una simple duda, sino se trata de una persona con una fe sólida que quería estar enfrente de Jesús. George Alengeri es el cardenal que también hizo una alusión al respecto. Lo que es la esperanza de Tomasina, es la base, el fundamento de la esperanza siro-malabara en lo que es la celebración de la Eucaristía. Por consiguiente, Santo Tomás tenía la fuerte esperanza de encontrarle al Señor. Es nuestra misma esperanza que compartimos dentro de la Iglesia siro-malabara. Casi todas nuestras oraciones, nuestras plegarias empiezan con la misma, inician de la misma forma. Señor es nuestro Dios. Es una cita de Santo Tomás, porque Santo Tomás dijo justamente, pronunció estas palabras al encontrarse con Jesús, ya que en el Evangelio de Juan podemos leer esa frase. En la celebración de la liturgia se pone en ese contexto, se contextualiza esta esperanza, esa narrativa tiene este marco litúrgico. Y hemos citado del Evangelio de Juan 26, después las puertas fueron cerradas y en épocas de los primeros cristianos, durante la misa, las puertas quedaron cerradas. Esto porque querían sentirse en seguridad. Esto fue, digamos, una precaución por parte de ellos a causa de la persecución de los cristianos de la época. Y es cuando Jesús apareció entre los apóstoles. Y lo mismo ocurre en cada misa que celebramos. Aún así, Santo Tomás estaba desesperado y consideraba que todo estaba perdido. Aún así, apareció Jesús de un momento al otro y dijo, la paz sea con ustedes. Nosotros utilizamos una sola vez en la liturgia romana, sin embargo, en la liturgia siro-malabara repetimos varias veces este saludo. Por ejemplo, cuando el cura bendice a los feligreses, les dice, la paz sea con ustedes. 3 veces repite este saludo para los fieles. Y los diáconos, que algunas veces invitamos a la celebración, puede que repita incluso 15 veces este saludo. Pueden ver ustedes que es el mensaje de la paz, el saludo de paz de Jesús que reviste una enorme importancia para nosotros. Lamentablemente en otras liturgias no tiene tanto hincapié esto. Y después dice Jesús que toques mis heridas. Es lo que le dice Santo Tomás. Y esto nos dirige hacia la ruptura del pan, porque justamente la Eucaristía es lo que refleja que es el cuerpo lastimado de Jesús. Y en la Eucaristía hacemos lo mismo, confesamos nuestra fe. Es lo que hizo Santo Tomás. Es cuando dijo Jesús, confía en mí, ten fe en mí. Y lo mismo decimos nosotros en nuestra liturgia. Y posteriormente Jesús bendice no solamente a Santo Tomás, sino a todos los presentes. Tomás, tú tenías fe en mí solamente por haberme visto, pero son felices aquellos que no me ven. Por consiguiente, esta bendición se dirige a todos los fieles, abarca a todos los feligreses. ¿Ven ustedes
as the heart of the Eucharistic celebration Para nosotros, of the Syro-Malabar toda esta causa de Santo Tomás we are es un also living in a pilar culture en la of celebración de la just like Eucaristía. Es Apostle fundamental. Thomas was. Y sabemos que en la cultura de la desesperación estamos Yes, metidos, the al igual que radical Santo Tomás individualism, estaba the idea of hundido progress. en la desesperación, What is meaningful in el the individualismo present world is radical History y is decided and el culto determined hacia merely el in avance, terms la of evolución, progress. que es el gran If you lema don't de show nuestros the signs of tiempos, progress, que you todo don't have se in mide, history. se sopesa That is why en the modern este people marco, would porque say si no eres capaz de Catholic avanzar, de Church crecer, is entonces no meaningless tienes lugar en la because historia. it Y en is este sentido, la Iglesia deprived of Católica progress. carece It is de not contributing significado, anything de to sentido, the porque no progress of avanza, this world. porque no evoluciona, See, porque no hope contribuye is not a al prediction of the avance future. del mundo. It's a Dicen esto los statement críticos from de la Erich Fromm, Iglesia, famous porque la psychologist. esperanza no Hope es is una not a prediction of the profecía, future, lo que it is the vision of the determinó present Erich in a Fromm, state el of psicólogo. pregnancy. La esperanza no es una previsión de Yes, poder we predecir are el also futuro, living sino in the es culture una of forma de despair, poder ver painting el public presente, realities of el COVID presente pandemic, que está terrorism, cargada de la war, esperanza, environmental como he crisis, the mencionado, nuclear age, el terrorismo, multiple genocide, la systematic amenaza nuclear, inequality, el etc., create genocidios, radical desequilibrio futurelessness sistemático in our y el life. radicalismo, todo lo que And nos how rodea can we solve suscita this issue? desesperación en nosotros. Our ¿Y cómo answer, podemos the superar Syro-Malabar esta answer to cuestión? the culture of Es despair lo is que the nosotros Thomas planteamos en Return to nuestra iglesia Jesus Syro-Malabara as Thomas did. como la respuesta Thomas had seen expresada the por risen Santo Lord, Tomás. the glorified La body respuesta, of Jesus. And we know lo that que in every dijo Eucharistic Santo Tomás celebration, al ver we que come ascendió across with el the cuerpo de glorified Jesucristo. body of Es lo que vemos Christ nosotros Jesus, y lo que our hacemos God en and la Lord. Eucaristía, en la celebración. Yes. Levantamos And you know, el cuerpo glorificado de this Jesús. liturgy of the Y Syro-Malabar Christians bien saben ustedes que la liturgia called Syro-Malabara the Addai consiste en Mari ello, Anaphora. Addai and Mari were que two disciples of Jesus, Abdai Mari es belonging la to the anáfora que extended aplicamos group of nosotros 72 en nuestra disciples of liturgia. Jesus. That is our belief. Los 72 They too discípulos belong to son the los que nos extended group guían of en disciples. esto. That means Les Addai and seguimos Mari. al hacer And la they anáfora were Abdai Mari. Es able algo to que pertenece write a up ellos, a a los 72 Eucharistic prayer. discípulos. And we believe that this Son Addai los Mari que Anaphora expresaron, is escribieron composed itself. una The oración earliest eucarística. Me refiero al texto de la transustanciación. to the Pauline writings. Y Now, prácticamente almost all the scholars junto, of the es una world of oración liturgy coetánea had come up con with San the Pablo conclusion y that con las this escrituras de Addai Pablo. Mari Anaphora Y is podemos the sacar most la deducción que la ancient, anáfora Abdai Maria earliest es anaphora, which is ancestral, still es in una de las use. anáforas más antiguas que Yes, and what seguimos is actually utilizando happening in hasta this nuestros Eucharistic días. celebration? ¿Y qué es lo que Think ocurre about the night en, in which Jesus en was medio de la Eucaristía, cuando instituting the ocurrió Eucharist. en aquella noche, Everything cuando was against the hope. Jesús fundó, estableció The night la before the Eucaristía? crucifixion, Todo in estaba which en Jesus- contra in which de sentir Eucharist esperanza. was instituted, Era la was noche from a anterior human a la point of crucifixión. The night Y of desde utmost una perspectiva hopelessness. humana, podríamos Why? calificar It was the esa noche, darkest considerar esa night of noche the de la history. total desesperación, la Where noche it más was forced to oscura, believe that la oscuridad más plena de light toda la was historia defeated humana. by darkness. En aquel momento debíamos The divine ver is going cómo to be la defeated oscuridad by the venció diabolic. la luz y cómo The lo community divino of fue disciples dominado were going to y disintegrate. vencido por lo diabólico. One of the Y disciples would daba la impresión de que los discípulos se betray Jesus. dispersaron. Además, Another would uno de deny him. ellos traicionaría Others a would- Cristo will run away from Jesus. debido And a what que else more?
severe sufferings of scourging, loneliness, and death on the cross was En ese lying momento ahead. tan oscuro In this es cuando darkest moment Jesús of the history, enfrentó la Jesus pasión, took la the bread and crucifixión, said, horas "This is terribles my body." de pasión. Y en la noche anterior, Took the chalice lo que and said, dice Jesús, "This que is este my blood pan es mi poured out for cuerpo, you." coman de ello. Este vino es mi sangre que se derrama por ustedes. Ven la esperanza que establece Cristo en aquel momento, que era capaz de establecer esto y expresar estas frases. Cuando están ustedes en una desesperación y cuando llegan a un punto de agonía por encontrarse tan desesperados, piensen ustedes de dirigirse a Cristo. Deben dirigirse siempre a Él, porque Él fundó este sacramento enorme, a pesar de que todo estaba en aquel momento en contra de Él. Por consiguiente, es un método curativo, es una medicina, es lo que sana los problemas. Ahora, citando a San Agustín, podría decir, es una afirmación que admiro y que respeto mucho, no por su vida anterior, sino más bien lo que me encanta es su teología. Lo que dice que el ser humano es tan grande que nunca podría ser satisfecho con algo menos o inferior que es Dios, y es lo que ocurre dentro de la Eucaristía. En muchas partes podemos buscar la esperanza y nunca la vamos a encontrar. Más bien, fuimos creados nosotros de la manera que ninguna realidad terrenal de ese planeta puede satisfacernos. No será suficiente para nosotros si no invocamos al mismo Dios, si no nos dirigimos al mismo Dios, no encontraremos satisfacción plena. Y esto lo recibimos en la Eucaristía. El Todopoderoso Dios, en su mayor gloria y en su mayor poder, en su máximo poder, recibimos a través de la Eucaristía. Y es lo que nos coloca en la esperanza, en el camino de la esperanza. Es donde podemos ver los curas y sacerdotes vestidos para celebrar la liturgia. Y esa liturgia es la que celebra y conmemora el nacimiento de Jesús, su incorporación. Los ángeles adoran a Jesús. Así empezamos la liturgia. Y lo que clamamos y gritamos que paz en la tierra y gloria a Dios por la eternidad. Y esperanza para la humanidad durante los siglos por los siglos. Esta es la oración que repetimos 3 veces, y eso lo que quiere decir que la esperanza de Santo Tomás está impregnada. Con esto está impregnada la liturgia. Es un elemento fundamental de esta liturgia. La esperanza no es algo abstracto, es una persona, es el Redentor, el Salvador del destino humano y que está eternamente presente en la Eucaristía. Cuando enfrentamos la desesperación, cuando luchamos con la desesperación, es un problema existencial. Es lo que experimentamos, que puede empeorar o puede incrementar o crecer. Pero la esperanza de los cristianos no puede verse reducido a la vida después de la muerte.
Lógicamente, la esperanza la necesitamos aquí, en esta vida terrenal, en el ahora. Tanto en la cultura griega como en la cultura hindú, tienen una fe en el destino. No podían aceptar que la esperanza sea una virtud, eran fatalistas. El enfoque cristiano, a diferencia de los conceptos griegos y de los hindús, considera que la esperanza es una de las mayores virtudes teológicas entre el amor, la esperanza y la fe. ¿Cómo podemos experimentar la esperanza? La totalidad de la liturgia siro-malabara, cuando la celebramos, todos se dirigen hacia el altar y miran al cielo. Y en el Spe Salvi, el Papa Benedicto XVI dice lo siguiente: que se trata de, digamos, de una énfasis un poco trasladada, traspuesta. No denegamos la fe y no enfocamos solamente en la fe, en nuestras cosas, sino, digamos que en nuestra vida. En estos tiempos, la ciencia y la tecnología es lo que sustituye el reino del cielo, y las oraciones sin respuesta también son unas súplicas que nos dan la impresión de que no responden, no nos escuchan, y eso también destruye, deteriora la fe. Y como repetidas veces tenemos esta experiencia, posiblemente perdamos nuestro entusiasmo frente a la oración, y la respuesta maravillosa, milagrosa del Papa ante estas cuestiones es lo que podemos leer en su carta que fue escrita en el año de San José. El Dios Todopoderoso escucha incluso el murmullo de todos y responde cada oración. Confíen en esto. Dios responde cada una de las oraciones de cada uno de nosotros. Todo lo que ofrezcamos a ellos será respondido. El problema es que no siempre escuchamos las respuestas de Dios, sino lo que exigimos es que, según nuestros conceptos, según nuestras expectativas o caprichos, vamos a recibir las respuestas. Lo que exigimos es que la respuesta sea la satisfacción de nuestros deseos, y por eso nos sentimos frustrados ante la falta de estas respuestas. Pero la respuesta de Dios no es así. La pregunta es si estamos dispuestos a someternos a su voluntad, y si realmente lo hacemos, vamos a escuchar la respuesta del Señor que nos ofrece. Jürgen Moltmann dice en algún lugar que la desesperación es una de las lacras de la época moderna. La esperanza también puede interpretarse desde un punto de vista tanto histórico como extrahistórico, pero en Moltmann aparece esta dualidad, esta distinción. La esperanza extrahistórica y la historia sin esperanza es la dualidad que propone él. La esperanza ahistórica es un concepto abstracto, pero toda esperanza que Dios Todopoderoso nos ofrece se ha visto cumplida durante la historia. Es cierto,
Ustedes son conscientes de cualquier promesa que Dios no hubiera cumplido. Todo se ha cumplido. Quiere decir que la historia de la redención y la historia del mundo no son dos entidades paralelas, sino son la realidad idéntica. La redención y la salvación y la vida coinciden desde un punto de vista bíblico. Quiere decir que la esperanza en que depositamos nuestra confianza es un tipo de esperanza que también Dios ha depositado en toda la historia. Y la pregunta es, ¿quién es capaz de cambiar la historia? El Papa Benedicto XVI nos da una respuesta existencial en Spe Salvi, que es una de las enseñanzas más importantes. Él hace una distinción entre 4 conceptos importantes. La hipóstasis, que es la certeza en la existencia de realidades esperadas. Es decir, que en realidad creemos que el reino de los cielos existe. ¿Cuántos de nosotros creemos? Yo pido a los arzobispos y los obispos que no lo hagan, que no se levanten las manos. En cambio, les pido a los demás, ¿cuántos creen realmente que el reino de los cielos existe verdaderamente? Al parecer, la mayoría sí que cree en ello. Pero ¿qué significa todo eso? Significa que es por eso, porque estáis aquí, en el Congreso Eucarístico. Esta es la hipóstasis, la creencia indudable de que nuestra fe se estriba en cosas inconcebibles. El otro concepto griego es el hipercóntono, es decir, los medios de esperanza y los bienes que sustentan la vida diaria. Dios nos depara el pan cotidiano, satisface nuestras necesidades cotidianas. Otro concepto es hipomon, la paciencia, la perseverancia, la persistencia. Who are the heroes of the salvation history? They were the people who were patient enough. Entonces, ¿quiénes son los héroes de la historia de la salvación? Las personas que tuvieron la paciencia suficiente. La historia de la salvación cuenta con héroes que son o fueron personas humildes. Abraham o Sara, su esposa, como es bien sabido, no pudo tener hijos, mientras que su marido había tenido hijos de otra mujer. Pensemos en Jacobo, la promesa que dio a sus hijos. Raquel. That is what the tradition says. What does this barrenness signify? Infértil. Entonces la infertilidad recurre en la Biblia. Dios pidió a Abraham que esperara hasta cumplir los 100 años de edad. Significa que tuvo que esperar hasta que llegara el periodo divino para expresar su fe. El Papa Benedicto dice que el hipomon, la paciencia, la perseverancia, la persistencia, son sumamente importantes para el crecimiento de la fe. Y el cuarto concepto es la hipóstole, que significa el retiro, es la falta de la suficiente valentía para hablar abiertamente de la verdad. Y aquí el altar, que simboliza la iglesia Siro-Malabar, una imagen tomada en Filadelfia. Y en este altar se
representa el reino de los cielos. El altar es la fuente de la esperanza y tenemos la idea de que el altar es la sede de la Santísima Trinidad y es Dios que ocupa el trono y a su derecha se sienta nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde se presentan los evangelios y a la izquierda del Señor Todopoderoso surge la pregunta, ¿quién se encuentra a su izquierda? ¿El diablo? No, claro que no, sino el Espíritu Santo. Por ello solemos representar ahí la cruz que simboliza al Espíritu Santo. Así que el altar es el trono de la Santísima Trinidad. El jardín, el huerto de San José aparece donde Jesús fue enterrado. Hay comentadores de la anáfora Abdamai en que existen muchas expresiones tales como Narsai, el trono glorioso de Cristo. Teodoro dice que el altar es la mesa del Santísimo Sacrificio donde tiene lugar la Divina Comunión. Tal como María dio a luz Jesús de su propio vientre, esto incorpora el útero de la Virgen. Vamos a ver la dimensión cristológica de la esperanza. La esperanza tiene un nombre personal que es Jesucristo. Antes del bautismo habíamos vivido en el mundo sin tener esperanza. Entonces en esta liturgia volvemos a llamar a Cristo la esperanza de la humanidad. Es así un total de 17 veces este nombre cristológico, es decir, Jesús es la esperanza de toda la humanidad que santifica el cuerpo, repito, insisto, es la esperanza de la humanidad, es un título cristológico de Jesús. Por un lado, se trata de la memoria, el recuerdo de Jesús y por otro lado, la esperanza que tenemos depositada en su segundo adviento, que es el misterio pascual y la escatología. El Papa Juan Pablo II habla de las tres dimensiones de la esperanza. En primer lugar, las plegarias. Si las tres dimensiones serán fáciles de reconocer en esta imagen. No sé en qué medida ustedes conocen estas plegarias. Una es la esperanza de la encarnación. Quiere decir que la inmanencia y trascendencia dialécticas tienen una explicación clara. La segunda es la esperanza de la cruz, es decir, también esperamos en la desesperación, en medio de la desesperación. Y aquí la frase, el sufrimiento es la madre de la esperanza. Y aquí está la fórmula utilizada en el rito sino-malabar.
es el marco que aparece en la tumba de Santo Tomás de Siria. Y una vez más estamos ante un símbolo de la esperanza. Es una cruz vacía, es decir, no un crucifijo, y sus 4 rincones florecen como símbolos de la esperanza. Cada martirio es un festejo eucarístico. Todo lo que nos azota como sufrimiento forma parte de la Eucaristía. San Ignacio dice que cuando fue arrojado en medio de las bestias, se puso a rezar diciendo: Dios, permitid a esos animales que me devoren y que no dejen ni un pedazo intacto de mi cuerpo, porque será así que me convierta en parte de la Eucaristía cuando sea devorado y molido entre los dientes de los animales. Es decir, todo sufrimiento automáticamente se convierte en un tipo de Eucaristía. Una vez más, quiero citar a San Agustín. Como vemos en latín, Dios no sabe sufrir, pero es compasivo con el hombre. Esta es la fuente de nuestra esperanza. Y entonces, ¿en qué consiste la Sagrada Escritura? Pues consiste en que la palabra de Dios nos ofrece la esperanza, la epíclesis, es decir, es aquí donde entregamos la enorme esperanza depositada en la vida eterna. Dicho de otro modo, el Espíritu no solo desciende sobre el pan y el vino, sino a la totalidad de los feligreses para colmarlos de la esperanza en la vida eterna. Vamos a ver la dimensión liberadora. No se trata de que la esperanza se limite a la futura vida eterna, sino también cuenta con sus dimensiones terrenales. A saber, hay varias dimensiones liberadoras, por ejemplo, la liberación del pecado, la liberación de la incredulidad, la liberación de la divinización y la esperanza escatológica. Es algo que podemos atravesar y vivir en cada comunión, porque es casi el secreto, el misterio de la resurrección, porque la Eucaristía es un medicamento para todo. El homo viator será homo comprehensor, el hombre que comprende las cosas. La palabra viator significa el hombre errante, pero cuando ingerimos la sagrada hostia, entonces el misterio de la comunión será perceptible para nuestra mente y comprenderemos todo. Los teólogos, les recomiendo que no escuchen a los teólogos porque les van a engañar, porque la verdad es que después de una buena confesión, si ustedes participan en la comunión, entonces recibirán este misterio.
La esperanza es eucarística porque podemos vivir en ella fundamentalmente debido a que en la Eucaristía y dentro de la celebración de la misa se refuerza cada vez más escatológicamente nuestra esperanza. La esperanza eterna es lo que se anticipa para nosotros en esta celebración. El cuerpo de Cristo nos une en niveles cósmicos. Es una esperanza cósmica, escatológica, que se realiza a través de la liturgia. Y ahora vamos a ver esa transparencia. El misterio de las Pascuas es el fundamento de nuestra esperanza. Y la nueva esperanza surge hacia la verdad, paz y un bien común, y que alcanzaremos la máxima libertad y equilibrio y de la resurrección a la vida eterna, que todavía no ha llegado, pero lo valoramos de manera trascendental. Entonces, la esperanza eucarística la he presentado en 5 niveles. Misericordia está llena de misera. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los actos benéficos reforzamos nuestra fe y nuestra esperanza. Y nuestra esperanza será rota al igual que el pan y el vino. Muchas gracias por haberme escuchado. Todavía dispongo de unos pocos minutos en el que voy a concluir mi intervención, mi ponencia. Y ahora lo que hago es una tradición que normalmente 1 minuto antes del final de la ponencia nosotros paramos. Gracias. Muy amable de ustedes. Gracias.